Estamos en la serie de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. El último domingo que estuve aquí empezamos el último trayecto para finalizar esta serie. Estuvimos con la introducción y hoy, si Dios quiere, acabaremos con esta serie que creo que es importante y que nos ha querido demostrar y desvelar ciertas cosas para tener una vida verdaderamente de gozo delante de la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a presentar la palabra para que el Señor la dirija y para que nos hable a todos nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos que tu palabra nos hable, Señor. Tú tienes todo el poder de hablar. Tu palabra es poderosa para transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, que tu palabra venga a nosotros y haga su obra en nosotros, Señor. Que no resistamos tu palabra, Señor. Que no pongamos muros de contención, Señor, sino que todos nosotros dejemos que tu palabra fluya a nuestra vida, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Y seguimos hablando pues de la santificación, y podíamos hacernos una pregunta: ¿cómo un hijo de Dios llega a ser santo? No sé si esto te lo has preguntado, te lo estás preguntando, o si sabiendo las respuestas estás andando en esa santidad en la cual Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero para poder empezar a hablar de la santidad, para poder hablar de ello, tenemos que empezar a descubrir cómo viene la santidad a nosotros. Viene lo que denominamos la salvación a nuestra vida, que no es por obras, que es por gracia y obra del Espíritu Santo. O sea, en primer lugar, Dios sale a nuestro encuentro. Y muchas veces cuando Dios sale a nuestro encuentro empieza un proceso. Y en ese proceso a lo mejor incluso nos podemos preguntar: Señor, gracias porque me has salvado, pero ¿por qué yo y por qué no mis padres? ¿O por qué yo y no mis hijos? ¿O por qué yo y no mis hermanos? No sé si alguna vez te lo has preguntado. ¿O por qué yo y parte de mi familia no es salva, no te siguen? Tan solo, no sé si te has dado cuenta, alguna vez, yo sí me he dado cuenta en mi familia, algunos son simplemente religiosos y no sé si son salvos. Yo no puedo juzgarlo. Ellos dicen que sí, pero claro, el que es salvo lo demuestra mediante las obras. Fíjate lo que te estoy diciendo, la salvación no es por obras, pero lo demuestra por las obras. ¿Estoy cayendo en una contradicción? De ninguna manera. La palabra de Dios dice que Dios ha preparado una serie de obras para cada uno de nosotros, para que andemos según lo que Dios ha dispuesto, para que así lo hagamos. Las obras no nos salvan, nos salva Jesucristo. Pero las obras hablan si estamos en Jesucristo o no estamos en Jesucristo. Tenemos que tener claro, Dios sale a nuestro encuentro, no es que nosotros busquemos a Dios, ninguno buscamos a Dios, Dios sale a nuestro encuentro. En segundo lugar, ese Dios que sale a nuestro encuentro produce fe en nosotros para llegar al arrepentimiento. Y esto va ligado de la mano, porque sin fe es imposible conocer a Dios. Y esa fe lo primero que hace es ver nuestro estado espiritual, ver que estamos apartados de Dios y por ello tenemos que arrepentirnos.
y creer en Jesucristo como el único intermediario entre Dios y los hombres. Nos damos cuenta, pedimos perdón, sabemos que somos pecadores y nos acercamos a Jesucristo para pedirle perdón. Fe salvadora, que es diferente del don de fe que aparece en la Biblia. Tercer paso, somos justificados. Es decir, nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, son perdonados a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y ahora somos declarados justos delante de Dios, justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Ahora sí, por fin, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, increíble. Ahora ya tenemos paz. Hermanos, tenemos paz. Antes no teníamos paz. Necesitamos satisfacer pues las cosas que hay dentro de nosotros. Las necesitábamos satisfacer con un montón de cosas que estaban a nuestro alrededor, pero éramos insaciables. Pero ahora la paz que Jesús trae a nuestra vida nos hace depender de esa paz día a día para saciar nuestra alma. Somos adoptados, cuarto paso, y coherederos junto con nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 5 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No sé si me habéis escuchado o lo habéis leído esto, pero no sé si nos damos cuenta de lo que está aquí diciendo, porque es algo tremendo, es algo increíble. Dice, empieza alabando a Dios Padre y a Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora mismo tú y yo podemos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene en la palabra de Dios para nuestra vida. Bendiciones que están ocultas para todo aquel que no conoce a Cristo. Pero es que aún es más grande lo que sigue diciendo, porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios empezara a crear el universo y el mundo, en su mente estábamos cada uno de nosotros. En su mente estaba que un día en Santa Perpetua, en una iglesia, estaríamos los que aquí estamos. Porque Él, en su gracia, no sabemos ni por qué ni cómo, nos escogió. Mucho antes de hacer nada. Él nos escogió. Y fíjate cómo sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, escogidos y predestinados. No hay nada en nosotros, todo está en Dios, todo está en Jesucristo, y eso es maravilloso. Y no me tengo que preguntar, no me tendría que preguntar según qué cosas, pero las tengo que aceptar. Y esto es por fe. Y ¿sabes una cosa? Lo que sí que tenemos que dar gracias es a Dios, porque nos ha escogido. Porque te ha escogido a ti, porque me ha escogido a mí. Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, fíjate qué cosa tan importante está diciendo, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí hay una palabra que muchas veces los hijos de Dios no entendemos, porque pensamos que somos hijos de Dios y no vamos a tener aflicción en esta vida. Pero fíjate que está diciendo cosas increíbles. Somos coherederos con Cristo Jesús. O sea, tenemos una herencia
que nadie, nada ni nadie nos la puede quitar ni robar. Pero fíjate que hay un pequeño matiz que al mismo tiempo es muy grande. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cómo padeció Jesucristo? Mucho. Pero a nosotros nos gusta padecer, seamos sinceros, no. ¿A quién le gusta padecer? ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta estar mal? A ninguno de nosotros. ¿A quién le gusta ser señalado? ¿A quién le gusta que le corten la cabeza? Como nuestros hermanos que están siendo perseguidos. El otro día vi un vídeo terrible en el que iban matando, dándoles tiros a aquellos que no renegaban, que decían que no, que ellos amaban a Cristo, y en una fosa común los iban tirando. Y esto era una realidad, y no me hubiese gustado ver esto, pero me abrió una realidad, y es que tenemos que orar por hermanos nuestros que, siendo musulmanes antes, ahora ya son hijos de Dios, o que, habiendo acatado el comunismo, ahora son hijos de Dios, y que no reniegan de Jesucristo. Para mí fue algo terrible el ver esto, pero tenemos un llamado también a orar, a interceder por ellos. Y junto a todas estas cosas que hemos visto, empezamos un camino, un nuevo camino, como hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Ahora Dios nos ha hecho santos, es decir, apartados para Él, y comienza un camino del que muy pocas veces se predica o se habla, que es el camino de la santificación. Y es un camino en el que nuestra vida no nos tiene que agradar a nosotros, tiene que agradar a Dios. Desde el principio de todo, desde el Antiguo Testamento, Dios quiere que haya una separación de Israel a las naciones que le rodean, porque Dios sabía que era muy fácil que el pueblo de Israel, si no se apartaba de las naciones extranjeras, era muy fácil adoptar las costumbres, sus rituales, su forma de pensar, sus filosofías, sus dioses, sus cultos. En esa antigüedad encontramos muchos de los dioses que encontramos en la Biblia y que muchos sabemos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, que estaba la diosa de la sexualidad, el dios del conocimiento, el dios del dinero, el dios de la bebida, el dios de la holgazanería, y había dioses para todo aquello que queramos. Y yo me sigo preguntando, ¿y hoy en día seguimos así? A lo mejor pienso, bueno, no, ya no hay dioses. Sí que siguen habiendo dioses. En su tiempo fueron hechos para cambiar la forma de pensar de hombres y mujeres, para que no vieran la realidad de que hay un Dios verdadero que está por encima de todo, el Dios de Israel. Fueron levantados para distraer al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel apostatara del Dios único y verdadero. Y nuestro enemigo ha creado todo un entramado, todo un sistema político, social y religioso para apartarnos de Dios, es decir, para distraernos. Hermanos, el enemigo sigue levantando dioses para distraernos, ya que tú y yo antes pertenecíamos al diablo. Y no, yo no pertenecía al diablo. Antes tú y yo pertenecíamos al diablo, porque la Biblia así lo dice. Y si no piensas eso, es que estás mintiendo. Bueno, es que a lo mejor no era tan así. No, la Biblia dice eso. Y ahora dice que si somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios. Antes no nos pertenecíamos. Ahora tampoco nos pertenecemos, pero pertenecemos a Dios. A un Dios de amor, a un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, un Dios de santidad. Pero el enemigo va a hacer todo lo que está a su alcance para distraernos, para amargar nuestra vida, para alejarla de Dios, para hacernos incluso clientes tibios. Y cuando somos tibios, lo que Jesús dice en el libro de Apocalipsis es que cuando tú y yo nos convertimos en tibios, somos como un vómito asqueroso que está a punto de ser vomitado de la boca de Dios.
En 2 Corintios, capítulo 6, versículos del 16 al 18, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, añadimos: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Y es que hoy en día nos falta santidad y temor de Dios. Y tenemos ese llamado de parte de Dios para buscar la santidad, para que nuestra vida, que está en Dios y que le pertenece, en ella Dios pueda ser glorificado, para mostrar al mundo y a nosotros mismos que ya no somos las personas que éramos antes, que ahora somos hijos de Dios y no hijos de desobediencia, que ya no somos iguales que la gente que nos rodea, no somos iguales que nuestros familiares que no conocen a Dios, no somos iguales que nuestros amigos que no conocen a Dios, no somos iguales que familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, no somos iguales. No podemos ser iguales. Dice la Biblia: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y yo creo que hemos olvidado eso, y que todos estamos llamados a buscar la santidad. Cuando leemos textos como estos, pensamos que tal vez Dios habla de cuando salimos del sistema político-social donde vivíamos antes, pero Dios está hablando en un presente, en el cual nos dice que somos templos de Dios, y en el cual tenemos un llamado a salir tal vez de la desidia, del costumbrismo, a pedir santidad a Dios, a decir: Señor, ayúdame a amar tu santidad. Señor, ayúdame a amar tus caminos. Señor, ayúdame a desear tu venida. Sí, Señor, ven, no importa lo que tenga o en dónde estoy ahora. Señor Jesús, quiero amar tu venida. Sí, Señor, ven. Quiero amar tu palabra, quiero seguirla. Señor, ayúdame a aborrecer todo lo que me separa de ti. Y la verdad es que hay cosas, hermanos, que de verdad nos separan de Dios. ¿Sabéis una cosa? Para un hijo de Dios, para un recién nacido, para un hijo de Dios que lleve muchos años caminando en los caminos de Dios, la santidad no es algo optativo. El Hijo de Dios está llamado a amar la santidad. Y yo puedo pensar, que si tú no amas la santidad, que si tu vida no está mostrando frutos de santidad, que andas en pecado, que andas haciendo lo que te da la gana, yo personalmente llegaré a pensar que no eres un hijo de Dios. Aunque solo Dios lo sabe, yo voy a pensar que no eres un hijo de Dios. Puedes llegar a que en un tiempo estés apartado como el hijo pródigo, que estés dormido, y como consecuencia el Espíritu Santo en un tiempo en el que sea te hará despertar y volverás en sí. Pero hermano, ¿sabes una cosa? Si tu vida no anda en santidad, y si ahora mismo estás dormido, es decir, andas como un hijo pródigo, estamos perdiendo tantas bendiciones de parte de Dios, estamos perdiendo tantas cosas importantes que no nos damos cuenta de ello. Hermanos, lo más importante de nuestra vida es tu cónyuge, tus hijos, el trabajo. No, lo más importante de nuestra vida es nuestra relación personal con Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando yo muera, no me voy a llevar a mi hija y a mis hijos al cielo.
no me los voy a llevar, iré yo solo, y ante Dios tendré que responder de todos mis actos y de mis hechos. Porque la salvación no es algo que se pueda transmitir, la salvación es algo personal y único de cada persona. La santidad no es optativo. Mira, ya sabéis que me encanta hablar de David. En su pecado estuvo un año dormido. Perdió tantas cosas antes que el Espíritu Santo lo despertara. Y su pecado marcó tantas cosas en su vida. Déjame leer 2 salmos, parte de 2 salmos, que hablan del carácter, del temperamento y de cómo se sentía David. Dice, contra ti, Salmo 51, versículos del 4 al 12. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Wow, cómo estaba David, ¿verdad? Pero ahora en el otro salmo en la otra parte de ese salmo que vamos a leer, vemos a un David distinto, que se siente perdonado, que a pesar que el pecado trae consecuencias, se siente perdonado. Salmo 32, versículos del 3 al 7, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Sabes una cosa? Aquí David está tratando de cubrir un pecado delante de Dios. Pero es que el primero que lo ve es Dios. Antes de que un pecado sea público, el primero que lo ve es Dios. Repito, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah, que significa detente y medita. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. ¿Sabes una cosa? Yo creo que estamos en el tiempo en el que escuchamos, en un tiempo tan especial, tan particular, de la distracción y de las mentiras. De las mentiras que tantas veces vienen a nuestra mente. Mira, en estos versículos hemos visto una serie de cosas. Yo no sé si alguna noche no has podido dormir. A mí me ha pasado que alguna noche no he podido dormir. Y ¿sabes una cosa? Voy a decirte 2 cosas. Una que puedes hacer. Ponerte unos auriculares, ¿verdad? ¿Está bien dicho? ¿Sí? Y escuchar alabanzas del Señor. No escuchar el fútbol, no escuchar otra cosa, escuchar las alabanzas. A lo mejor el primer día dices, es insoportable. El segundo día, que a lo mejor también te cuesta dormir, dices, es que no aguanto más. El tercer, pero llegará un día que te acostarás cantando y te dormirás.
y en paz te acostarás, porque el Señor bendecirá tus sueños. Cánticos de liberación, como decía David. Y fíjate qué decía David, detente y medita. Es que las alabanzas a Dios, los cánticos a Dios, los cánticos que exaltan el nombre de Dios, los cánticos que hablan de mi condición humana y de cómo el Señor me puede levantar y puede bendecirme, van a ser medicina a mi corazón. Cánticos de liberación. Pero fíjate, creo que estamos en un tiempo en que cuando nos cuesta dormir, a veces lo más normal es levantarnos de la cama. Yo algunas veces lo he hecho, me he ido al comedor, mi mujer estaba durmiendo, me he puesto la tele, me he puesto a ver algo, o me he tomado una simplemente pastilla para intentar descansar pensando que tengo que levantarme al día siguiente a trabajar. ¿Pero creéis que eso va a traer descanso? Mira, vamos a leer unos versículos y vamos a intentar sacar unas conclusiones, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 3, versículos de 3 al 6, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí: he aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo: yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y sí, el Señor nos despierta para que estemos con Él. Aquí Samuel nos estaba dando cuenta que era la voz de Dios, que Dios quería hablar con Samuel. ¡Caray! Hermanos, ¿y si el Señor quiere hablar con nosotros? Y no nos damos cuenta, ni como Samuel ni como Elí, estamos tan ensimismados en nosotros. Pensamos solo en dormir, no pensamos que a lo mejor Dios quiere venir a visitarnos para hacernos hombres y mujeres de oración, para hablar con Él. Porque ¿sabes una cosa? Cuando más oramos, más llegamos a conocer a Dios. En los versículos que hemos leído de esta serie nos dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y quiero que hagamos una actividad. Os voy a repartir unas hojitas que vais a recortar y se van a quedar así, ¿vale? Y en ellas vais a poner lo que nos gusta, lo que nos gustaría, lo que queremos o lo que necesitamos. ¿Tenéis claro? ¿Sí? En lo que hemos hecho había 16 papeles. De esos 16 papeles, 6 piden cosas normales de la vida y 10 cosas espirituales. Y la verdad es que no está mal pedir cosas para nosotros, pero olvidamos, sinceramente, que al tener cuerpo, alma y espíritu, tenemos que llenarlo de Dios. Esa es la fuente para estar bien, para que todo funcione, para estar a veces bien emocionalmente, bien psíquicamente, bien en todos los sentidos. Nosotros tenemos un físico que alimentamos, ¿verdad? Si lo alimentamos solo de hamburguesa, de Frankfurt y de pizza, ¿qué pasará? Pues empezaremos a engordar y nos convertiremos en un poquito obeso. Pero esa no es la alimentación correcta. La alimentación correcta es tener una dieta equilibrada. No pasar hambre, pero tampoco ganas. Tener un equilibrio sano en nuestra dieta alimenticia. Pero en nuestra dieta espiritual la descuidamos tanto.
pasamos tanto de alimentarnos de las cosas de Dios, y tenemos que pensar que cuando nosotros moramos, nuestro cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. Pero el alma y el espíritu, que yo no los puedo desligar uno del otro, unos dicen que es una dicotomía, otros que somos una tricotomía, pero yo el alma y el espíritu no los puedo desligar. Y como no los puedo desligar, mi carne queda aquí, pero mi alma y espíritu irán delante de la presencia de Dios, para gozar de su presencia en el día en el cual alma y espíritu y cuerpo sean reunificados otra vez en un cuerpo glorificado. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque la santidad es la base de todo en una vida de un hijo de Dios. Mira, cuando tenemos problemas emocionales generalmente vamos al psicólogo. La psicología nació en el año 1890, cuando se intentó empezar a hacer que la psicología, a desligar la psicología de lo que los pastores en las iglesias hacían. Porque antes los pastores escuchaban a las personas, seguimos haciéndolo y les apoyamos conforme la palabra de Dios nos dice. Y se creó una nueva ciencia para desligarlo de lo que era el ámbito eclesial o pastoral. En ese tiempo se desliga lo que es cuerpo, alma y espíritu, e intenta abarcar el campo emocional, mientras que la palabra de Dios y los que somos pastores tratamos, o se tiene que tratar, tanto el campo espiritual como el emocional, porque van ligados. Y hermanos, yo me pregunto también, nosotros visitamos a un psicólogo cuando estamos mal. Yo no digo que esté mal hacerlo, y si es un psicólogo cristiano, fantástico. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué pasaba hasta el año 1890 cuando un creyente estaba mal emocionalmente o psíquicamente? ¿Qué hacía? Pregúntatelo, ¿qué hacía? ¿Se tiraba un tiro? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar la santidad. Hermanos, hemos olvidado que hay ciertas prácticas que están muy bien, pero que necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Fíjate, el padre del psicoanálisis, de donde viene la psicología, de Sigmund Freud, escribió uno de los libros más famosos en psicología, que es El significado de los sueños. La verdad es que dice así, fijaos lo que dice: los sueños son el primer eslabón de una serie de formaciones psíquicas. Su valor es más teórico que práctico y nos pueden ayudar a explicar la génesis de las fobias, neurosis e ideas obsesivas. Cada sueño se revela como una formación plena de sentido a la que cabe asignar un lugar preciso en la actividad consciente. Y yo me pregunto cómo Sigmund Freud podía saber que los sueños son importantes. Y la respuesta la encuentro en su biografía. Era judío. Conocía la Biblia, conocía la Torá. Sabía de la vida de José, sabía de la vida de Daniel. Y si miras la vida de José y la vida de Daniel, fueron hombres que fueron los dos cautivos. Uno maltratado, hombres justos que fueron perseguidos, pero que no se hundieron en su dolor o en lo que le pasaba. No se hundieron. ¿Y por qué? La pregunta está ahí, fácil. ¿Por qué? Porque miraron a Dios. Porque miraron a Dios. Porque en su confianza estaba en andar
en la luz de Dios. Es decir, andar en santidad, pese a lo que pese, andar en santidad y deleitarnos en la presencia de Dios. Sea el lugar donde nos encontremos tú y yo, tenemos que andar en santidad. Y la santidad, hermanos, trae una serie de consecuencias benéficas para la mente y el alma. La santidad trae paz. La paz que el mundo no lo puede entender, que ningún psicólogo ni psiquiatra puede decir por qué viene. Es la paz que Dios trae en nuestras vidas. Segundo, hoy que tú y yo estamos vivos, nuestro ser entero, cuerpo, alma y espíritu, tiene que experimentar la paz de Dios. La paz que solamente Dios puede dar. Claro, tú puedes decir, oye, qué fácil es hablar, ¿no? Bueno, es verdad que es fácil hablar, pero tenemos que confiar en Dios, hermanos. Si simplemente pensamos que es fácil hablar, nunca llegaremos a nada. Nunca daremos un paso para acercarnos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando decimos que fácil es hablar, estamos pensando en nosotros y no en aquel que puede solucionar mi vida como hijo de Dios. Tercer punto, deja de pensar en ti. Deja de confiar, de pensar y andar en tus fuerzas. Y mira al Dios de lo imposible. Mira al Dios que puede sanar tu vida. Mira al Dios que te puede levantar del estado en que tú te puedas encontrar. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué está diciendo? Que el Señor te va a guardar hasta el fin de tus días. Estás perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el tiempo. Cuando nuestra vista y nuestros sentidos están enfocados en cosas que no van a traer paz a nuestra vida. La santidad de Dios. La santidad de Dios. Cuarto punto, la santidad es progresiva y perseverante. Por ser hijos de Dios, muchas veces podemos andar, comenzamos muy bien en santidad, seguimos andando en santidad y llega un momento que el mundo nos atrae, llega un momento en el cual dejamos de orar, llega un momento en el que dejamos de leer la palabra, viene un momento en que dejamos de asistir a la iglesia, llega un momento en que es más importante las cosas que nos rodean que las cosas de Dios. Y eso no debe ser así. La santidad es progresiva. Empieza el día en que nos convertimos y acaba el día en que partimos a la presencia de Dios. Mira, últimamente me gusta pensar que tenemos que pensar todos más de Dios, menos de nosotros. Más de Dios, menos de nosotros. Más de Dios y menos del mundo. Más de Dios y menos de la religión. Tenemos que aprender a deleitarnos en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a confiar, a descansar, y que ninguna dificultad, por grande que sea, ¿sabes? No tiene ninguna de ellas el tamaño de Dios, porque Dios es grande. Tu dificultad, sea la que sea el gigante que sea lo grande que sea, no es tan grande como Dios. No hay gigante que no pueda ser derrotado en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que aprender a deleitarnos en Dios, a dejar que Dios actúe en nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? Somos impacientes. Queremos las cosas ya, y eso no puede ser. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, para enseñarnos, para corregirnos y para levantarnos cuando estamos fuera de la santidad o atribulados por cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida. Dejemos de oír la voz del desánimo, de la preocupación, de la derrota. Dejemos de oírnos a nosotros mismos, hermanos. Nos gusta oírnos y tener pena de nosotros. Para colmo escuchamos la voz del enemigo.
y escuchamos la voz del mundo, como si nos dijera, estás mejor en este ámbito, estás mejor en este terreno. No, estoy mejor en la voluntad de Dios. Cueste lo que me cueste, esté como esté. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿Sabes una cosa? Este versículo es clave para que tu vida sea una vida con propósito, una vida que ande poderosamente en las circunstancias adversas. Fíjate, dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nos viene el desánimo, la preocupación, o nos sentimos flagelados o derrotados, lleva tu pensamiento a Cristo. Cuando seas tentado, cuando seamos tentados, llevemos nuestro pensamiento a Cristo. Cuando sea imposible la situación, lleva tu pensamiento a Cristo y deje que Cristo actúe. Confía en Cristo. ¿Sabes? Nuestra vida está en las manos de Cristo. Si pasamos por una enfermedad, es porque Dios así lo permite, hermanos, es Dios que lo permite. Si pasamos por cualquier trance, Dios lo está permitiendo. ¿Alguna vez pasaremos por una enfermedad en que el Señor diga, bueno, ¿te vas a reunir conmigo por esta enfermedad? Pues gloria a Dios. Estamos en las manos de Dios, hermanos. Estamos en las manos de Dios y Dios no quiere nada malo para cada uno de nosotros. Pensamos que a veces Dios es un Dios distante, pero mira, Dios ha hecho que parte de Él more en ti y en mí. El Espíritu Santo está en ti y en mí, dice la palabra de Dios. Y estará con nosotros hasta el final de nuestros días, cuando nos reunamos en la presencia del Señor. ¿Sabes? Cuando nuestro alma y espíritu se despegue de este cuerpo carnal, iremos de la mano del Señor, iremos de la mano del Espíritu Santo. ¿Sabes? Nunca como hoy pienso que nuestra mente trae a nosotros una serie de pensamientos y argumentos tan convincentes que los creemos, que el enemigo lo aprovecha. Lleva tu pensamiento cautivo a Cristo. Mira, hay cosas que pensamos que la psicología, el psicoanálisis o la psiquiatría pueden llegar a hacer. Pero Dios aún puede hacer más. ¿Sabes una cosa? Dios aún puede hacer más. No estoy en contra de ello, pero Dios aún puede hacer más. Y esto lo menospreciamos. Pensamos que la ayuda externa es más importante que la ayuda divina. Busquemos a Dios. Mateo 6:34 dice así, utilizo la traducción en lenguaje actual, dice, así no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Porque vamos a pensar en un futuro o en un mañana. Si hoy hay una necesidad, tratemos con esa necesidad, llevándola a Cristo. Y mira, finalizamos ya, acabando con las palabras de este libro maravilloso de Primera de Tesalonicenses. Dice, fiel el que os llama, el cual también lo hará. Dice, hermanos, Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. El hombre de fe, el gran hombre de Dios dice, orad por nosotros. Qué importante es que oremos los unos por los otros, hermanos. Porque ninguno de los que aquí estamos, excepto de caer en la trampa del enemigo, en la trampa de nuestra carne, en pensamientos negativos, en pensamientos destructivos.
Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Imaginaos si es importante lo que hemos tratado. Hemos tratado tan solo una milésima parte de lo que esta carta de primera de Tesalonicenses dice. Y creo que es tan importante para tener una salud emocional, para saber que tenemos que andar en santidad, para saber que dependemos de Dios, para saber que lo único que necesitamos en nuestro andar y vivir diario es Dios, más de Dios, menos de nosotros, menos del mundo. Más de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hermanos, tenemos un Dios tan poderoso y verdadero para que las cargas que son como gigantescas para nosotros, para Él, ¿sabes?, no es más que un minúsculo grano de arena. Para nosotros, los que nos pasa muchas veces son montañas enormes, gigantes que no podemos abatir, pero para Dios no es nada. Ese es el Dios que tenemos, el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Quiero acabar con unas palabras que se dicen que van dirigidas a la iglesia de Corinto. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No es por obras, es la gracia de Dios, que se muestra también a través de las obras, pero no es por obras, es por gracia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar a la mesa del Señor. Vamos a orar, a hacer una oración antes para presentarnos. Señor, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, porque hemos podido escuchar tantas cosas que queremos tenerlas reservadas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que nos ayudes, Señor, a todo lo que hemos analizado durante todo este tiempo, Señor, a llevarlo a la práctica, Señor. Y sabemos que para llevarlo necesitamos andar en santidad, apartados para ti, Señor. Te pedimos tu ayuda para llevar nuestros pensamientos cautivos a ti, para cuando seamos tentados, para cuando el pecado quiera seducirnos, para cuando los problemas y las dificultades quieran ser gigantes, imposibles de abatir, podamos llevar nuestro pensamiento cautivo a ti. Señor, en las vigilias de la noche, si nos despertamos, si no podemos dormir, ayúdanos a acudir a ti. Ayúdanos a hablar contigo. Perdónanos por cuántas veces hemos visto la tele, tomado un ansiolítico y no nos hemos dado cuenta a lo mejor que tú quieres hablar con nosotros. Ayúdanos a llevar nuestra mente cautiva a ti, para poder hablar contigo tranquilamente en la serenidad de la noche, Señor. Que nuestros pensamientos estén sometidos a ti y que nos ayudes a vivir en gracia, Señor. Sabes, Señor, que no podemos muchas de las cosas por nosotros mismos. Pero tú sí puedes, Señor. Tú eres grande, tú sí puedes, Señor. Tú sí puedes, Señor. Tú sí puedes obrar en nuestra mente, tú sí puedes obrar en nuestros sentimientos, tú sí puedes obrar en nuestra vida, tú sí puedes, Señor Jesús. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú sí puedes obrar en nuestras vidas, corazones, sentimientos, emociones. Tú sí puedes, Señor. Y te pedimos que obres, Señor. Obra, Señor, ayúdanos a mirar a ti, Señor.
Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a amar la santidad, ayúdanos a amar el buscar más y más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a odiar lo que tú odias, Señor. Y ayúdanos a amar lo que tú amas, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.